Esta siguiente serie que vamos a ver el día de hoy se trata precisamente del plan de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Saben cuál es el plan de nuestro Dios? Ser transformados. Así que vamos a repetir esa palabra. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Ser transformados. Transformados es una palabra muy interesante en la palabra de nuestro Dios, porque en el griego, para la palabra transformación existen 3 palabras, no vamos a ver todas. Solamente vamos a ver una y otra que tiene mucho que ver con parte de nuestra transformación. Pero sí es importante, hermanos, que nosotros aprendamos lo que es la transformación del ser humano. Ahora, vamos a tocar este tema de acuerdo a Romanos 12. Romanos 12, de hecho, por eso en la serie de nuestro sermón se llama Transformados R12, para que te acuerdes que es Romanos 12, ¿verdad? Y lo primero que quiero que pensemos un momento en todo el contexto del libro de Romanos para poder entenderlo. En Romanos, Pablo escribe, es uno de los libros, a mí me encanta mucho porque es un libro muy doctrinal. Yo no sé cuántos han leído el libro de Romanos. ¿Alguien lo ha leído aquí? ¿Sí? ¿Qué les parece ese libro? Es un libro muy profundo. Si tú te pones a leerlo, te vas a dar cuenta que tiene mucha doctrina, mucha enseñanza. Incluso nosotros debiéramos de tratar de comprenderla toda, pero no vamos a estudiarlo todo. Tenemos toda una vida, ¿verdad?, para aprender. Pero vamos a estar viendo solamente Romanos 12. En Romanos, en los primeros capítulos del 1 al 3, el apóstol Pablo lo que quiere hacer es que entendamos que todos somos pecadores. De hecho, en Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que él trata de explicar en los 3 primeros capítulos, la degradación del ser humano, que dejaron a Dios y se volvieron a las imágenes, empezaron a desviarse de Dios y cómo es que el ser humano cayó en ese pecado. Eso es lo que presenta en sus 3 primeros capítulos. Del capítulo 4 al capítulo 5, nos habla que la salvación entonces viene por gracia, por medio de la fe. Tú lo puedes leer en esos 2 capítulos. Gracia por medio de la fe. Capítulo 6 al capítulo 8 empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de aquel que acepta la salvación y que acepta a Jesucristo como el único Dios verdadero. Y entonces viene el Espíritu, y aunque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, ¿saben qué? Dice en el capítulo 8, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí se puede, porque dice la Biblia, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ayer eso yo les estaba explicando a un grupo de varones en el centro fuimos a visitar a la gente que se está restableciendo de la droga, del alcohol, que de hecho el próximo mes vamos a ir como iglesia también del ministerio y vamos a ir con ellos a compartir los alimentos. Pero hermanos, estábamos hablando de eso, cómo Dios puede, por medio del Espíritu Santo, Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida, y que nosotros seamos transformados en Cristo Jesús. Tú no puedes ser cambiado por ti mismo. Le has intentado y te has dado cuenta que no has podido, es porque necesitas del poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos enseña en Romanos capítulo, si quieren buscarlo, solamente quiero leerles ese texto. Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahí es donde tenemos la victoria. Es un breve recorrido por el libro de Romanos para entrar en el tema de la transformación. Capítulo 9 al capítulo 11 nos empieza a hablar un poquito acerca de Israel, de la iglesia, cómo Dios eligió a la iglesia y después, cómo es que escogió a Israel, y después Israel no es que haya fallado en los planes de Dios. No es que haya fallado en los planes de Dios. Dios tenía un plan para ellos. Tiene un plan para ellos. Sino como Dios después saca ese olivo natural e injerta a un olivo
El olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? El pueblo gentil, la iglesia cristiana. Pero también un día Dios va a quitar a al olivo silvestre y va a volver a injertar al olivo natural. Si tuvo poder para injertar el olivo silvestre, tiene poder para volver a injertar el olivo natural. Es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, dándonos a entender que el plan de Dios nunca falla. El plan de Dios nunca falla. Israel y la iglesia son parte de su plan. Y entonces, después de ver el capítulo 9 al 11, que nos habla de ese plan perfecto de nuestro Dios, observen bien cómo inicia el capítulo 12, que es donde inicia nuestra serie. Así que, cuando leemos esa frase, así que, ¿qué es lo que nos da a entender esa frasecita tan pequeña? Así que nos está diciendo que nosotros, que éramos pecadores y que ahora somos salvos por la gracia y que el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida dentro de un plan perfecto de nuestro Dios, que es el resumen de todo lo que dijimos. Así que tú tienes que entrar en un proceso que se llama transformación. ¿Cómo se llama, hermanos? Transformación, ¿verdad? Eso es importante que lo entendamos. Es un proceso que está en tu vida, se llama transformación. Y me llama mucho la atención porque de esto vamos a tocar. Y hermanos, hay dos palabras interesantes en la Biblia. Se las voy a poner en griego para que las podamos entender un poquito. Y si alguien quiere aprender algo de griego, pues aquí lo puede también asimilando. No es necesario saber griego, no es muy necesario. Para ser cristiano no es necesario que tú seas erudito en lenguas y de repente cuando graduamos nosotros en el seminario nos dieron un título que decía con énfasis en idiomas. No es necesario, hermanos. La Biblia es muy clara y muy sencilla, pero a veces entender el lenguaje original nos ayuda a un poquito más abrir el panorama de lo que Dios quiere para nosotros. Las dos palabras que se usan en la Biblia para describir la transformación es metanoia, que es una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 19, y la otra, metamorfosis. Esa es más conocida, ¿no? Metamorfo. Esa es un poquito más conocida por la gente, porque nos recuerda a qué animal nos recuerda la metamorfosis. A la mariposa, ¿verdad? A la oruga, su transformación. Pero la primera casi no la conocemos porque su traducción viene en Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a la Biblia, por favor, a ese texto. Y quiero que me pongan mucha atención en este primer punto, porque es fundamental para tu vida, para mi vida. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y Romanos, en Hechos, capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estábamos en la primaria, ¿qué era lo que más nos gustaba en la primaria? Refrigerio, ¿verdad? Eso era el momento más en que todos los niños salen corriendo. ¡Ay, qué contentos! El tiempo de refrigerio. Y hermanos, Dios quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para mi vida, pero hay algo que necesitas. Se llama arrepentimiento. Eso es lo que necesitas, un arrepentimiento profundo y real. La gente en la actualidad batalla con esto, porque no se refiere solamente a un sentir pesar por el pecado, sino a un cambio profundo de mente y de dirección en la vida. Arrepentirse es cambiar el evangelio desde el inicio. ¿Saben a qué nos llama? Desde el inicio. Te llama a ser transformado. Si alguien no entendió la presentación del evangelio, hoy quiero aclararte lo siguiente. No se trata solamente de que tú creas que Jesús murió por ti y que creas de que Él
se levantó de los muertos. No, se trata de que te arrepientas también, que tengas una transformación, que tengas un cambio. ¿Me estoy explicando? De eso se trata. El mensaje es arrepentíos y convertíos, porque si tú solamente crees en que Jesucristo murió, quiero decirte, también los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Jesús resucitó. Ellos saben perfectamente que se levantó de la tumba. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú y yo sí podemos llegar a la transformación en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Este es el mensaje completo. A veces de repente queremos nosotros vender el evangelio como si fuera algo, pues cómpralo, mira, y te doy las cosas positivas, pero no lees las letras chiquitas, ¿verdad? Las letras que están ahí, que dicen las letras chiquitas. Nada más leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nunca le leemos las otras letritas. Así que arrepentíos y convertíos. Porque si tú no te arrepientes, no hay transformación. ¿Me explico? Esa palabra tiene que ver mucho de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3, él empieza a explicar y Nicodemo le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y Dios no está con él. Y entonces Jesús le responde: de cierto, digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Transformación, otra vez. Transformación. Porque el tema es ese, la transformación, nacer de nuevo. ¿Y saben qué significa nacer de nuevo? Ser transformado. Pero ¿cómo se transforma uno? Y no podía, ese sabio, ese hombre que era maestro de Israel, no podía entender la transformación. Y entonces le empieza a explicar: el viento sopla por donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo? El día de ayer con los varones estábamos hablando del testimonio de algunos de nuestros hermanos, que Dios los ha estado transformando. ¿Cómo ha sido posible de que tú hayas cambiado? ¿Cuántos dejaron el vicio? ¿Cuántos dejaron sus pecados, sus hábitos? ¿Cuánta gente ha dejado? Miren, hay gente que ha sido lo peor en esta vida y sin embargo Dios los ha transformado, porque nadie puede hacer eso sino el Espíritu Santo. Sí me estoy explicando. La transformación de este punto, la primera transformación que hay en la vida del creyente, metanoia, es una transformación que procede del Espíritu. Y es solamente un momento para salvación por medio de la fe. Solamente. Cuando tú lees la Biblia, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hubo ahí? Transformación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. En el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, en el momento que te arrepientes de todos tus pecados, viene la transformación. En ese momento. Pero voy a explicar lo siguiente. Aquí no acaba la historia del cristiano. Existe otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que dijimos nosotros? Aquí la tenemos también en la pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es la otra palabra? Metamorfo, ¿verdad? ¿De dónde viene metamorfosis? El metamorfo lo encontramos nosotros en Romanos 12:2, que es donde dijimos que vamos a basar nuestra serie en Romanos 12. Romanos 12:2, que dice, después de decir en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Luego, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo, sino que transformaos. Ahora, escuchen bien, la primera transformación fue obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y esta obra de quién se trata? Este trabajo de transformación, el segundo trabajo de transformación, ¿de quién depende? ¿De quién? Así que, hermanos, ¿sí? ¿De quién depende? Sino transformaos. Depende de ti, depende de mí, en mi relación con el Espíritu Santo, irme cambiando. Porque lo primero sí es obra del Espíritu, es obra de Dios. Dios murió por mí, y cuando yo invito a Jesucristo a entrar en mi corazón, me cambia, me transforma. Pero yo tengo que entrar ahora en un proceso de transformación. El creyente, por medio de su Espíritu Santo, y algunos lo llaman doctrinalmente a esto, la santificación. El proceso de la santificación doctrinalmente es, por eso le digo que Romanos es un libro muy doctrinal. El proceso. ¿Cuántos están en ese proceso de ser transformados, hermanos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos ya logran decir como el apóstol Pablo? Hay alguien que no quiere que escuchen algo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuántos lo pueden decir? ¿Cuántos pueden decir? Yo ya estoy listo para que cuando el Señor venga, Señor, aquí estoy. Algunos piensan que están listos solamente porque aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Sí, vas a ser salvo, pero dice la Biblia, salvo, pero así como por fuego. ¿Cuántos les gustaría haber pasado sus materias en los que ya terminaron su carrera? Algunos incluso pueden estar haciendo maestrías, doctorados. Otros a lo mejor están estudiando todavía, ¿verdad? Y haber pasado con puro 6. O escondemos nuestra calificación. Pero cuando sacas una excelencia, ¿no? Hasta lo presentas, ¿verdad? Yo salí de la primaria con puro 10. Wow, te enorgulleces. Pero en la secundaria, al terminar la secundaria, reprobé 7 materias. Porque fue el momento de la rebeldía y que me alejé del Señor. Entonces Dios entró en un proceso en mi vida y otra vez me levantó. Pero ¿cuántos dicen, Señor, yo voy a estar en tu presencia y voy a pasar de panzazo, ¿verdad? ¿Cuántos van a pasar de panzazo a la presencia de Dios? Y ahí se van a meter sí, es que sí soy salvo. Levanten su mano los que son salvos de esa forma. No, nadie, gloria a Dios. Entonces aquí todos van a entrar con puro 10 de calificación. A ver, amén. Puro 10 de calificación. Dice, yo sí, ok, perfecto. Vamos porque lo vamos a analizar. Nos vamos a analizar, hermanos, en esta serie de sermones. En la serie de sermones vamos a hablar de qué es la transformación, cómo podemos ser transformados, cuáles son los planes de nuestro Dios en la transformación. Yo te invito a que no te pierdas estos mensajes sobre la transformación y que empieces a trabajar en tu vida y digas, Señor, yo sí quiero ser transformado. Miren la diferencia. Para la primera transformación que se requiere, aquí lo tenemos en la pantalla, en la parte de abajo, lo último, la primera transformación, el arrepentimiento, la metanoia. ¿Qué es lo que necesitas tú para esa transformación? Fe. ¿Y sabes qué necesitas para la metamorfosis? Para el metaformo y cambiar tu forma de vivir, tu forma de ser, de pensar, de actuar. ¿Qué es lo que necesitas para eso? ¿Sabes qué se necesita? Obediencia. Y ahí es donde nos cuesta, ¿no? Ser obedientes, pero es un principio muy fundamental, la obediencia delante de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando sobre la transformación? ¿Sí? ¿No les escucho? ¿Me estoy explicando, hermanos?
o ya nos dormimos ahorita con la predicación del pastor. Y si me se están durmiendo quiere decir que soy buen predicador, ¿verdad? Entonces ahí están las dos transformaciones que nosotros tenemos. En la Biblia se nos presenta algunos ejemplos de la transformación, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar de mucha gente, de hecho todos los que tuvieron un encuentro con Cristo tuvieron transformación, pero uno de los ejemplos más impactantes de esa transformación es el autor de este pasaje, de Romanos 12, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, pidió cartas, es más, él cuando estuvieron apedreando a Esteban, él estaba presente agarrándole las túnicas y las ropas a todos para que le echen pedradas. Algunos hacen eso, ¿verdad? Yo no he hecho pedradas, pero sí le agarro la túnica a otro. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos entonces la transformación en Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Dios lo transformó. Tuvo un encuentro con Cristo. Ayer me preguntaba precisamente uno de los varones de allá del centro de rehabilitación. Me decía, oiga, yo sé que hay un texto que dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces ya se lo busqué. Y ahí está la Biblia. Pablo estaba dando patadas contra el clavo. Es lo que estaba haciendo. Y muchos cristianos viven y siguen dando de patadas contra Dios. Hermano, no dejes que esa idea te estorbe en tu cristianismo. Déjate transformar por el Espíritu. Porque cuando nosotros no queremos ese proceso, Dios nos empieza a tratar de una forma más fuerte y más fuerte y más fuerte. Yo le decía ayer a una hermana, le decíamos, hermana, es que necesita su hijo ser transformado y necesita él pasar por ese proceso. Cuando nosotros no nos dejamos pasar por ese proceso, ¿qué nos hace Dios? Nos jala las orejas y más fuerte y más fuerte y más fuerte hasta que entendemos. Muchos de los que estamos aquí no estaríamos aquí presentes si no nos hubiera pasado algo. ¿Cuántos de los que están aquí están presentes porque les pasó algo en su vida tan fuerte que hoy están aquí alabando a Dios? Levanten su mano los que sí les pasó algo. Mire, más del 50%, ¿verdad? Otros a lo mejor porque nacieron desde el cristianismo, ¿verdad? Gloria a Dios por los que fueron, sus padres los llevaron al templo desde cristianos. A mí me llevaron desde la edad de los 6 años. Pero déjenme decirles que aunque me llevaron de la edad de los 6 años, yo también tuve que pasar por un proceso para que el evangelio no sea solamente tradición, sino convicción. Y todos tenemos que ser transformados en Cristo Jesús, los que somos sus hijos. Y es mejor pasar por ese proceso bien y no con dificultades. Así que, mi amado hermano, yo te invito a que pienses. Otro ejemplo de transformación es Zaqueo. Zaqueo llega a ser transformado a tal grado que él de repente dice, aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo le he defraudado a alguno, yo estoy convencido que no, pero si en algo le he defraudado a alguno, venga conmigo y se lo voy a devolver 4 veces, cuadruplicado. ¿Se dan cuenta de su transformación? Dios lo cambió y lo transforma en una persona que él es capaz entonces no solamente de obedecer a Dios, sino de entregar todo por el Señor y por la gente. La otra mujer, la mujer samaritana, nos gusta juzgar a la gente, ¿verdad? 5 maridos. Ay, yo creo que esa mujer no debiera estar aquí en la iglesia. ¿Cuántos aceptarían a una persona así en la congregación? No, aquí puro santo, ¿eh? Aquí se reúnen puros santos, amén. Sí, somos santos, somos santificados en Cristo Jesús. Y cuando vemos a un pecador, recuerdo en una ocasión cuando salió de la cárcel un varón que había sido acusado por violación de un niño, y cuando salió de la cárcel
Él argumentaba que era un falso. Sin embargo, queda el estigma, ¿verdad? Y entonces cuando el hermano salía de su banca para irse al baño, inmediatamente uno de los diáconos policías se levantaba tras él. Iba, es que qué tal y si le hace algo a un niño también aquí. El hermano ya había sido discipulado, bautizado, transformado en Cristo Jesús, confesado sus pecados, Señor. ¿Hay alguien aquí que sea menos pecador que todos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, me estoy explicando, pero Dios transforma a cualquier pecador. Y esta mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús y fue transformada. De ser una mujer que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no era su marido, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió en testimonio para su pueblo y alcanzó a la gente y los llevó a Jesucristo por una sola cosa que hizo: ser transformada en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí son transformados? ¿Y dónde están las evidencias? Yo sí sé que somos transformados, sí lo somos, pero necesitamos evidencias de la transformación. Por eso yo soy transformado. ¿Y dónde está la gente que ha visto mi transformación? Tus familiares, tus amigos, tus conocidos. La transformación, hermanos, no es la meta. La transformación es el camino en Cristo. Porque todos los días tienes que ser transformado en Cristo Jesús. Quiero comentarles algunas implicaciones que tiene la transformación. Quiero hablar de algunas implicaciones porque es fundamental que nosotros entendamos qué se necesita. Lo primero que tú tienes que hacer para ser transformado es arrepentimiento continuo. No creas que porque yo escuché en una ocasión a un pastor que dijo dentro de sus herejías, dijo así. Preguntó: ¿Dios ya te perdonó tus pecados? Y fíjese bien cómo se disfrazan las herejías. ¿Dios ya nos perdonó nuestros pecados? No les escucho, hermanos. ¿Ya nos perdonó? Amén. ¿Cuántos pecados te perdonó? Todos. Aquí no hay herejes entonces. Todos mis pecados me perdonó. Eso es correcto. Fíjese bien, las mentiras se esconden detrás de la verdad. Las herejías se muestran detrás de las cosas que son doctrinalmente correctas. Eso está bien, Dios ya nos perdonó y nos perdonó todos nuestros pecados. Tercera pregunta, y esta es importante también: ¿te perdonó tus pecados pasados, los presentes y los futuros? Amén. Sí, amén, es correcto. Dios ya me perdonó pecados pasados, presentes y futuros. Ahí viene la herejía. Entonces, ¿por qué le pedimos perdón a Dios si Él ya me perdonó? No necesitas tú pedirle perdón a Dios, porque Él ya te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? Por eso no hay transformación. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Y día tras día seguimos pecando. Y entonces Juan escribe: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué tienes que hacer cuando tú pecas? Es confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la única manera en que tú tienes o puedes ser transformado es cuando vengas día tras día en una constante arrepentimiento genuino, confesión genuina, y día tras día diciéndole: Señor, yo quiero cambiar, quiero ser transformado, Señor, mira, aquí estoy delante de tu presencia. Pero muchos cristianos termina el día y pum, caen. Yo sé que están rendidos por el trabajo, pero ni le pidieron perdón a Dios, ni se dieron cuenta de lo que hicieron bien o mal. Para ellos fue un día como cualquier otro día, sin la presencia de Dios. Y si eso está pasando en tu vida, hermano, por eso es que no has sido transformado.
Por eso es que tú ves a otros cristianos y los ves y dices, ah, caray, este hermano está creciendo, esta hermana, mira cómo, sí, porque él sí está haciendo lo que tiene que hacer para ser transformado. ¿Me estoy explicando? Lo otro que tenemos que hacer, que es obediencia a la palabra. Si mis palabras permanecen, vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí. ¿Qué dice? Nada podéis hacer. Sobre todo los que están allá atrás, yo sé que me están escuchando también. Miren, vamos a repetirlo todos juntos. Separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor, porque eso es parte de la transformación. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Y por último, una renovación constante. Yo agradezco a Dios por lo que he aprendido de muchas iglesias. Creo que tenemos que aprender de todas las iglesias. Una de las iglesias donde podemos aprender mucho es de la iglesia también pentecostés. Espero que nuestros hermanos también aprendan de nosotros y muchos otros grupos. Seamos flexibles para aprender los unos de los otros. Y algo que me encanta es la administración. A mí me encanta. Me gusta porque cuando la gente pasa al frente y consagrar su vida, renovar su vida, eso es muy importante en la vida de todo creyente. Lo necesitamos a veces, ¿sí o no, hermanos? Lo necesitamos. Pero de repente llega el momento en que se vuelve más tradición. De hecho, estuvimos nosotros en un servicio donde hubieron 3 conferencias y en las 3 conferencias hubo invitación y en las 3 conferencias pasaron. No quiero decir que no esté bien, sino que a veces se vuelve rutina o paso. Yo prefiero ministrar de vez en cuando y hacer el llamado de vez en cuando para que cuando tú realmente Dios toque tu corazón, lo hagas con convicción y con conciencia. ¿Me estoy explicando? Eso es lo mejor. Que cada uno de nosotros sea consciente de su transformación y de la renovación constante que necesita en Cristo Jesús. Así que vienen algunos desafíos para nosotros como iglesia. Y quiero que ustedes, por favor, me ayuden a leer cada uno de estos desafíos que quiero presentar el día de hoy. Antes de concluir, antes de terminar, quiero que veamos algunos desafíos importantes para nuestra iglesia, para los creyentes de este siglo, para los creyentes de Ciudad Victoria, para la iglesia Victoria en Cristo. El primer desafío es el mundo del maquillaje y las apariencias. Este es un desafío, hermanos. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo se maquilla. Sí. Y de repente vemos las fotos de algunos hermanos y hermanas sobre todo, ¿verdad? Le ponen filtros y Photoshop y no solamente las hermanas, los hombres también, algunos. Ponen otros se maquillan y cuando los conoces los ves en vivo, ¿qué les pasa? Ay, sí, era ese. O de repente los conocemos en vivo y cuando de repente los vemos nos sale pues amistad, ¿verdad? Solicitud. ¿Quién es esa persona? Porque ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Maquillaje, ¿no? ¿Y saben qué pasa también muchas veces? A veces maquillamos el cristianismo y aquí somos unos. Y allá afuera somos otros. Aquí nos comportamos de una manera, hermano, gloria al Señor. Y mira, y allá afuera, y me digas, hermano, ¿qué dice tu familia de tu cristianismo? Aquí, abrazas mucho a tu esposa, cómo la saludas. Ejemplo de aquí, de allá, un hermano ya empezó a dar el ejemplo, ¿verdad? Pero en la casa, luego nos platica, hermana, luego porque la semana antepasada no nos dio tiempo mucho de poder platicar bien. Pero sí, ¿verdad? Eso pasa muchas veces. ¿Qué dicen tus hijos de ti? Miren, el mejor, los mejores
La mejor gente que te juzga día tras día son tus hijos, porque ellos no se callan, ¿eh? Y ellos van creciendo. Dicen que los niños dicen la verdad. Me han comentado en otras iglesias, los hermanos que dan clases a los niños me dicen, pastor, es que el hijo del hermano dice que el hermano o la hermana hizo esto, dijo esto. Los niños, hermanos, algunos por eso no quieren traer a sus hijos, ¿verdad?, a las clases, porque ¿saben qué están haciendo allá en las clases? Están hablando del testimonio de sus padres. Hermanos, ese es el primer desafío de una transformación, que la gente nos vea genuinos, auténticos, sin maquillajes. ¿Qué diría el Señor de ti o de mí? Él nos conoce perfectamente. Segundo desafío que tenemos nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo desafío como iglesia? El discipulado real por encima de la formación bíblica. El pastor, ¿tenemos que ser formados bíblicamente? Sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que es pura información. Y nos volvemos cristianos gordos de información. Gordísimos de información. Los bautistas, ¿saben qué? ¿Cuál es el plus que venden los bautistas? Lo que nos dicen acerca de los bautistas. Cuando voy a algún lugar y dice, que soy pastor de una iglesia bautista. No, mis respetos, pastor, porque la iglesia bautista, ¿saben qué? Conoce mucho de Biblia. Como esta iglesia Victoria en Cristo, yo digo cualquier pasaje de la Biblia y me dicen dónde se encuentra, y me hablan de las historias y los niños, les das una clase de escuela dominical y le hablas desde un personaje y dices, eso ya me lo sé. ¿No les ha pasado a los que son maestros de niños que les dicen es que yo ya conozco esa historia y ya me la conté y otra vez se la vuelven a contar? No, es que se la saben de memoria. Pero ¿saben qué? Por encima de la información, ¿saben qué debe de existir? La transformación. Ese es el discipulado real. ¿Qué significa discipulado? Yo lo he dicho aquí en la congregación y si alguien nos escucha también, quiero que tome nota de lo que es el discipulado. Aquí saben qué es discipulado para mí como pastor y se los he comentado muchas veces. ¿Qué es el discipulado? Voy a tener que dar otro discipulado. ¿Qué es? Es una transferencia de vida. Eso es discipulado. De nada sirve que tú te aprendas todos los textos, tu vida sigue igual. Y estamos transmitiendo la vida de Cristo. En otras palabras, estamos buscando un cambio auténtico. Así que ese es el segundo desafío, el discipulado real. El tercer desafío, una vida renovada. Una vida, mi hermano, que tú digas, me falta. Porque cuando tú dices, ya lo logré todo, significa que te hace falta más. Cuando tú te crees perfecto y tú crees de que ya no necesitas más, significa que te hace falta más. Así que el otro desafío también va en conjunto, que es abrir el corazón para una transformación profunda por medio del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos quieren esa transformación profunda. Yo no sé cuántos de los que están aquí escuchando quieren ser transformados. Un día tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Fue una bendición. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando Cristo entró en tu vida? Cuando Cristo te volvió una nueva criatura. Cuando Cristo tocó tu corazón y aún incluso algunos derramaron lágrimas. Por alguna necesidad o por cualquier cosa, viniste a los pies de Jesucristo y Jesucristo tocó tu corazón. Hubo una transformación, pero ahora lo que necesitas, ¿qué es? La metamorfosis, el proceso. Seguir trabajando y que no te quedes ahí donde tú estás. Que realmente haya un cambio profundo en nuestras vidas, en nuestra congregación, que no seamos cristianos de banca, sino seamos cristianos auténticos.
donde impactemos a nuestra comunidad, donde la gente cuando te vea diga, es diferente, por tus palabras, por tu conducta, por tu fe, por lo que tú haces. Que no sea que la gente diga, no, pues ese es igual. Dios quiere algo para ti, para mí, para la iglesia. ¿Y sabes dónde inicia? En la transformación. Transformación en Cristo Jesús. Vamos a leer un pasaje más. Con este pasaje terminamos. Filipenses capítulo 1. El día de ayer lo estudiamos más detenidamente con los varones. Filipenses capítulo 1. Versículos del 3 al 6, pero en especial manera vamos a hacer énfasis en el 6 que aquí está en la pantalla. Pero quiero que veas lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 1. Del versículo 3 empieza a decir, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Y yo mencionaba el día de ayer la importancia de la oración. Pablo oraba por su iglesia y algunos hermanos necesitan que oremos por ellos de manera muy especial. Y yo oro por la iglesia. Por cada uno de los que están aquí presentes oro al Señor. Y de manera muy especial. Y aunque no me digan sus necesidades, algunos ya las conozco. Pero es importante que estemos orando. Y dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Y esta es mi oración. Esta es mi oración. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, ¿qué dice la Biblia? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escúchenme bien. Aquel que la buena obra empezó, el Espíritu Santo que entró en tu corazón, no te va a dejar. El Espíritu Santo está en tu vida. Y aquel que la buena obra empezó, algunos, esa obra empezó hace 1 año, pero otros empezó hace como 20 años. Otros empezó hace 37 años, ¿verdad? Que son un tiempo de victoria en Cristo. Otros empezó mucho más atrás. Y aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él va a hacer que el proceso llegue a tu vida para que tú seas transformado hasta el día de Jesucristo. Y ese hasta, me encanta la preposición en el griego. La preposición en el griego es muy diferente. Archis, que significa proceso. Hasta que no significa el final, sino lo que sigue, lo que continúa, de aquí hasta allá. Te va a perfeccionar desde aquí, desde este tiempo, este momento, hasta que tú llegues al día de Jesucristo. No solamente te va a perfeccionar en el día de Jesucristo, sino hasta el día de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Eso es algo diferente. No te va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todo este tiempo te va a ir perfeccionando para que cuando tú llegues a su presencia hayas sido transformado en Cristo Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra. El día de hoy, Señor, hemos venido para agradecerte por todo lo que haces en nuestra vida. Para agradecerte porque tú estás con nosotros, Señor. Y desde el momento en que nosotros recibimos tu palabra, no nos has soltado. Todo comenzó con un momento de transformación en ti.
será fiel. Pero Señor, creemos firmemente que tu obra continúa. Él es fiel. Creemos de que tú vas a seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros, esa obra de transformación, de perfección, de santificación. Y quiero pedirte, Señor, que si alguno de mis hermanos que está aquí presente se ha detenido, si alguno de mis hermanos que está aquí presente por alguna situación ha decaído, que tú lo levantes y le muestres, Señor, que necesita continuar con este proceso hasta tu venida. Señor, quiero rogarte también por aquellos hermanos que están trabajando en algún área de su vida de manera muy especial. Quiero suplicarte que les des la victoria y que tú, Señor, a través de los mensajes les muestres qué es lo que tenemos que cambiar, cómo debemos cambiar, qué necesitamos hacer para cambiar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a nuestra iglesia, a las personas que nos están también oyendo en la transmisión. Y Padre, que esa transformación sea a través de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu tome el control de todos los que estamos aquí presentes para tu gloria y para tu honra, Señor. En Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, pues hemos escuchado la palabra de Dios a través de nuestro pastor. Agradecemos el mensaje de nuestro Padre Celestial. Apliquémoslo en nuestras vidas. Hay que renovarnos constantemente, como lo acabamos de escuchar. Les voy a pedir de favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Malaquías y vamos a hacer una lectura bíblica unida, una vez más. Malaquías, en el capítulo 3, ¿perdón? Okay. Bueno, primeramente vamos a entonar un canto. Hermanos, no me presentaré con manos vacías. ¿Sí? Hermanos, vamos a entonar, vamos a ponernos en pie y vamos a entonar Enamórame.